Bueno, muy buenas tardes. Con el permiso de todos, se está grabando la reunión. Estamos en el caso clínico de gases arteriales que se realiza en el Hospital Pablo Tobón Uribe entre los servicios de cuidado intensivo a cargo de la doctora Gisela de la Rosa y John Freddy Nieto, nefrólogo. El día de hoy tenemos al doctor Andrés Lotero, residente de Medicina Interna, quien nos va a presentar el caso. Bienvenido. Gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Entonces aquí tenemos una mujer de 18 años, quien es llevada a urgencias porque después de un ejercicio intenso, ella no está acostumbrada a hacer ejercicio, sufre un colapso. Dicen que se desmayó y después de eso, cuando se despertó a los 2 o 3 minutos, no podía moverse y manifestaba disnea. Disnea, profe. Sí, disnea, que no podía respirar y no podía moverse. Ella no estaba, entonces, en la historia personal, ella es estudiante universitaria, no está acostumbrada a hacer ejercicio, la invitaron a una de esas maratones que hacen eh, de cada 45, 60, pues, y ella no estaba acostumbrada y como que se excedió, es lo único que tenemos. De resto no tenía como otros antecedentes, al menos que nos contaran cuando ingresó. Listo, profe. Entonces, cuando ingresa, la paciente estaba disneica, con una frecuencia respiratoria de 36 por minuto, una temperatura de 36,5, una frecuencia cardíaca de 52, con ritmo variable, una presión arterial de 80 a 50. En el monitor había un bloqueo auriculoventricular de MOVIS 2 que alternaba con de tercer grado. Listo, profe. Eso estaba. En el examen físico, ella se veía ansiosa porque se sentía muy disneica, las mucosas algo secas, los ruidos cardíacos bradicárdicos y arrítmicos. De resto no tenía como otras alteraciones. Listo, profe. Bueno, entonces, le toman pues unos gases ahí de entrada y tenía un pH de 7,28 con una PCO2 de 80, una PaO2 en el momento cuando llegó no tenía oxígeno, tenía 76. En oxígeno, ¿cierto? Sí, sin oxígeno. Eso cuando llegó sí, con un bicarbonato de 37 37. Listo. y una base de exceso de más 14. Bueno, profe. Entonces Va tenemos, diciendo sí que tiene y qué vas haciendo porque la fuente está como grave, ¿no? sí, señor. Entonces tenemos pues una paciente pues femenina de 18 años, al parecer sin ningún antecedente, que estaba haciendo pues ejercicio intenso pues en la maratón a la que fue invitada y pues de un momento a otro presentó pues una pérdida de la conciencia con posterior pues recuperación y con disnea y alteración pues de los movimientos según pues el examen físico. Está taquipnéica, pues, bradicárdica y pues ahí no vimos el examen físico, pero me imagino que debe tener pues como estado pues de choque con la hipotensión y eso pues y la disnea, ¿no? Pues de estar hipoperfundida. Y en los gases arteriales tenemos unos gases que inicialmente pues lo que vamos a mirar está pues con una acidosis o una alcalosis, miramos el pH, tiene un pH de 7,28 que está disminuido y nos dice pues que tiene una acidosis, ¿cierto? Entonces ya pasamos a mirar el APCO2 y el bicarbonato para ver si es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Y en este caso, pues la que posiblemente nos está dando esa alteración acidótica sea esta PCO2, que está pues muy elevada, ¿cierto? Entonces podemos tener una acidosis respiratoria. Entonces, ya después de tener esa acidosis respiratoria, pues como primer paso mirando lo de los gases,
podemos mirar, pues de acuerdo al bicarbonato que tiene la paciente, cuál es el bicarbonato esperado para ver si tenemos algún trastorno pues como asociado de manera metabólica. Entonces, para ella, pues uno pensaría pues que es un evento agudo, ¿cierto? Entonces, pues el bicarbonato en esas acidosis respiratorias pues, que son agudas, uno tomaría por cada 10 milímetros pues, de la PCO2 que esté por encima de 40, le aumenta un mil equivalente a 24. Entonces acá serían pues más de 40, serían pues 40 que nos sobra, serían 4.000 equivalentes más 24. Entonces el bicarbonato esperado para ella sería 28 y en ella está en 37. Entonces también tenemos una alcalosis metabólica. Algo hasta ahí. No, así va bien. Sí, enfoque primero la acidosis respiratoria Listo. Entonces vamos a y enfocar. después la alcalosis metabólica, pero así es, sí está bien. Entonces uno pues para enfocar la acidosis respiratoria, pues sí, lo que hay que mirar es pues uno, si es aguda o crónica y nos podemos ayudar con algo pues que nos da, pues no, a veces nos lo dan en los gases, pero también podemos sacar lo que es el gradiente alveolar arterial, ¿cierto? Sí. Entonces, ese gradiente es una fórmula que es la FiO2 que tiene la paciente, ¿cierto? Multiplicado por esa presión barométrica, que en Medellín pues sería 640, menos la presión de vapor de agua, que es 47, ¿cierto? Esto lo vamos a restar a la PaO2 sobre, pues multiplicado por la PaCO2, que en este caso sería 80, y dividido una constante que es 0.8. La PaO2 Pero, en el... espera ahí, no mezcles el CO2 ahí, porque si no, no te va a dar. O sea, usted La tiene el bajar ahorita, gradiente alveolo-arterial. Entonces, sí, usted primero lo que está haciendo ahí es calcular el gradiente, pues la presión alveolar. O sí, sea que en señor, la presión alveolar no tienes por qué tener ahí la presión arterial de oxígeno. O sea, borre la PaO2. verdad, es la PaCO2. Todo arriba es la PCO2. PCO2, si quieres, ponga la fórmula si quieres para que la gente que te está viendo ponga primero la PCO2 fórmula y después si quiere sobre sobre punto 8, punto ¿sí? 8 Que es, es como la constante, del ¿cierto? intercambio gaseoso. Entonces ahí estás calculando la presión alveolar, Sí, señor. ¿cierto? Ya después usted el gradiente ya es restarle a la presión alveolar la presión arterial. Ahí sí de pronto la profe Gisela me corrige porque pues No, ahí maneja está el muy, nombre. Ah, así bueno. es John, ahí está bien. Bueno. Bueno, profe, entonces, pues acá, pues para hacer pues la fórmula, la FIO2 de la paciente era 21, ¿cierto? Sí, eso, 21. Entonces, para los que están ahí, 640, él tomó 640 porque esa es la presión barométrica en Medellín, porque si estuvieran a nivel del mar es 760, para que interpretemos la fórmula, la FIO2 que recibe el paciente por la presión barométrica que en Medellín es 640, si fuera a nivel del mar sería 760, menos la presión de vapor de agua, que esa sí es una constante, es de 47, menos la PCO2, que la PCO2 nos la dan ahí los gases, sobre 0.8, que eso sobre el cociente respiratorio, que eso generalmente una dieta normal en carbohidratos, lo que se genera de CO2, entonces es como una constante, generalmente es 0.8, en algunas circunstancias pues especiales pudiera variar eso, pero en condiciones normales es de 0.8. Bueno, entonces ahí sí, hágale. Entonces, haciendo esta resta, 593 menos la PCO2 que es 80, dividido 0.8, que nos da 100. Entonces, 21 por, perdón, profe, 0.21, ¿cierto? Sí, 21%. Punto por 593 Sí. menos 100. Entonces, primero tienes que hacer un paréntesis, tienes primero que hacer el paréntesis y después lo otro, porque si no, si usted no lo divide en paréntesis, no le da. Esto, profe. O sea, esto lo... Sí, Perdón. eso, exacto. Entonces,
Este 593 lo restamos a 100 y lo multiplicamos por 0.21. Eso, no. O sea, 593 lo multiplica por punto 21. Sí, por eso, 0.21 por 593. Sí, Y eso, menos 100. menos 100. Entonces nos Sí, daría eso. 4.5.53. Entonces, ese pues es en esta paciente tenemos que mirar que es una paciente joven y normalmente pues el valor en los pacientes jóvenes varía entre 5 y 10, ¿cierto? Y en los pacientes ancianos más o menos entre 15 y 20. Entonces, en este caso, pues está aumentado y por el Pero tema... esa es la presión alveolar, Andrés, esa es la presión alveolar. Sí, señor. Entonces Eso, y el gradiente, usted a la alveolar, por eso se llama gradiente alveolo-arterial. Al alveolar le resta la arterial. Profe, ¿me corriges, porfa? Sí. Pero entonces sería menos 76. Sí, este Sí. caso ya lo conocemos, John, que da negativo, que no debería ser, ¿no? Sí. Pero la fórmula es así. O sea, lo que sospechamos es que esa FIO2 no era el 21 cuando la paciente llegó. Sino que la pusieron más alta. Pero la fórmula es así, o sea, Listo. la presión que el oxígeno ejerce en el alveolo, ¿cierto? De acuerdo a esa presión va a entrar el oxígeno al capilar pulmonar. Sí, señora. Entonces, lógicamente que si es baja, la presión arterial es baja. Y a veces se puede explicar solamente por la CO2, ¿sí? Sí. Entonces, no se te olvide que el gradiente entonces es la presión arterial, la presión alveolar, perdón, menos la arterial. En este caso, pues sí haría pues negativo. Pues, en este caso, dio negativo y debe ser un error, sí. Un error. Entonces, eso fue lo que registraron en esos gases arteriales de ahí cuando llegó. Sin embargo, cuando la paciente ingresó, tenía una FIO2 del 50%. Nosotros sospechamos que la FIO2 realmente era del 50% cuando le tomaron estos gases, sino que es que se equivocaron y de ahí pues viene la primera cuñita. Cuando se tomen unos gases, es fundamental que quien toma los gases registre bien la FIO2 del paciente, registre bien la temperatura, y eso variable las tiene que introducir bien en la máquina de gases, porque o si no nos pueden dar falsos valores. Yo te estoy dando los gases como normalmente estaban ahí reportados, pero pues realmente la paciente le pusieron un Venturi al 50% cuando ingresó y sospechamos que sea con eso, pero no te lo pudiera asegurar. Si lo hacemos, profe, así con el 50% nos daría 120. 120, entonces sería 120 menos. No, 120 o sea, la alveolar. 120 no, la alveolar. Ya toda la... Completo. Toda la completa, 120. Listo, ¿y eso qué querría decir? Entonces ya sabemos, entonces para los que están, para los estudiantes que están conectados. Entonces, ojo con la FIO2, si no les da, de pronto, como dice la doctora, es imposible que le dé uno un valor negativo, porque por eso se llama diferencia alveolo-arterial, y la presión en el alveolo debe ser mayor que en el capilar. Y es de lógica, no puede ser menor. Entonces es mayor. Entonces cuando les dé estos valores, pues realmente repitan los gases y lo pueden repetir o miren a ver bien con qué FIO2 fue tomado los gases, porque si no les pueden dar valores erróneos como en este caso. Entonces aquí, sí, 120. Listo, profe. Bueno, entonces ahí pues es un gradiente alveolo arterial que está aumentado, como dije ahorita, pues lo normal en jóvenes es entre 5 y 10, y ella pues está realmente muy aumentado. Y entonces ahí tenemos que mirar si es un trastorno que es agudo o que es crónico, ¿cierto? Pues acá nos podemos ayudar como de varias cosas para ver si es agudo o crónico. Pues a ella no le había pasado pues nada antes como nada personales, pero pues generalmente para uno pues tener un bicarbonato que esté tratando de compensar esa acidosis respiratoria, posiblemente uno pensaría de que es algo un poco más crónico. No sé, profe, ¿usted qué piensa? No, pero la muchacha se fue a correr porque era sana, ella no te sufría de nada. Pero pues igual, aparentemente. Aparentemente. Bueno. Sí, pero pues, porque si fuera crónica, algo hubiera manifestado antes, pues al menos en cuanto a la respiración, es muy raro un problema respiratorio asintomático. Bueno, entonces... asma, EPOC y todas las cosas son muy sintomáticas. Pero entonces si es de manera aguda,
pues uno debería pues, o sospechar que hay algo en el espacio alveolar, ¿cierto? Que me está generando pues como ese aumento del gradiente alveolar arterial, ya sea pues en algunos casos neumonía, asma, obstrucción pues de la vía aérea. Que en este caso Sí. pues, podría uno pensar pues, que posiblemente por esos trastornos cardíacos que tenga la paciente pueda estar haciendo también algún compromiso pues, De edema. de edema pues, por congestión. Entonces, pues pensaría yo eso, profe, que posiblemente sea pues como un trastorno cardíaco que esté generando un edema pulmonar. Podría ser. Entonces, una radiografía de tórax. Sí. Sí, entonces la radiografía mostraba, evidentemente, infiltrados principalmente hacia las bases alveolares. Y tenía redistribución del flujo. Bueno, pues sí, los otros, pues ya podría uno ayudarse. Pues ya tenemos un electro que nos dice que tiene un bloqueo AB, ¿cierto? Del tercer grado, está pues prácticamente en shock, está haciendo pues edema agudo de pulmón, pues habría que manejarlo, profe, con un marcapaso. Sí, muy bien. Pero eso le explica la hipoxemia, por eso le explica el CO2 alto. Bueno, el CO2 alto, pues no se lo explico, pues hay que buscarle, profe, algo más que esté como asociado, porque pues sí nos puede dar como un CO2 alto, pero no tan alto pues como en este caso. No sé, pues yo creo que deberíamos buscar como también un trastorno, pues sobre todo ella que tiene el examen físico, alteración en el movimiento, a ver si tiene como alguna enfermedad neuromuscular. Muy bien. Sí, entonces, mire, la paciente en el examen físico, pues cuando llegó no se habían percatado mucho, pero realmente la paciente, pues porque estaba la paciente disneica, pues había estado pues en un síncope, ¿cierto? Y le habían encontrado ese ritmo cardíaco, entonces se enfocaron ahí y obviamente pues ya después en el examen físico la paciente no podía mover las extremidades. Tenía una fuerza de 2/5 en las 4 extremidades, con reflejos casi ausentes. Eso pues ya lo notaron después. Listo, profe. Entonces, pues ahí Eso. habría como que buscarle alguna enfermedad neuromuscular, ¿cierto? Sí. Pues en este caso, por la edad, siendo mujer, ¿cierto? Profe, el examen físico no tiene nada más aparte pues, de la parte respiratoria, muscular y eso, de pronto que esté fatigada también como por eso, y que esto genere el aumento pues de la PCO2. Sí, sí, no, Pues como una posiblemente sea, diatemia o algo así. puede ser, sí, bueno, vas bien, tranquilo, siga. Listo. Bueno, Entonces aquí con esto la paciente la intubaron porque estaba en falla respiratoria mixta, con un bloqueo cardíaco, le pusieron un marcapasos, inicialmente un transcutáneo y después la llevaron urgente a un transvenoso, y bueno, y ya con eso le toman estos otros gases. Eso ya es después de haberla intubado, de haberle, ya está con presión positiva en la vía aérea, pues, o sea, le habían puesto buen PIB y le habían ya puesto el marcapasos, donde tenía frecuencia cardíaca de 80, dependiente del marcapasos en el momento. Frecuencia respiratoria, pues ya del ventilador, ella ya estaba sedadita, en 15, sin fiebre, y la presión arterial después de ponerle unos bolos de líquido ya estaba en 150. Eso. Y le toman unos gases de control, donde el pH estaba en 7,65, con un bicarbonato de 40 y una PCO2 que ya estaba en 35. listo, profe. Entonces, pues ya después Con de... una PaO2, ya una PAFI que le daba en ese momento de 350. PAFI, sí, PAFI 350. Listo, profe. Entonces,
pues acá ya después de haber resuelto la parte aguda, pues ya sale pues como el trastorno de base pues que tenía esta paciente, y entonces vemos que el pH ya no está haciendo una acidosis, sino que está haciendo es una alcalosis. ¿Cierto? Miramos, la PCO2 realmente ya se encuentra en un rango mucho más normal, que antes estaba en 80, ya la tenemos en 35, pero tenemos un bicarbonato que estaba aumentado, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una alcalosis que es metabólica. Entonces, esa alcalosis metabólica, pues también tenemos que mirar si el PCO2 de esa paciente es el PCO2 esperado o no, ¿cierto? Sí. Eso lo hacemos cogiendo el bicarbonato, que en este caso es 40, le sumamos 15, más o menos 2, y eso nos da 55, más o menos 2, ¿cierto? Entonces tenemos una PCO2 que está pues mucho más baja comparada pues con lo que esa paciente debería tener, y podríamos hablar de que tiene también una alcalosis respiratoria asociada. Esa sí ya es por el ventilador, pues que ya se intubó la paciente y se le pone el CO2 normal, que es 35, pues en Medellín, por ejemplo, y por eso es. Listo. Entonces, ya para entrar a... Rara vez un paciente crónico que tenga el bicarbonato alto, generalmente rara vez se eleva el CO2 por encima de 50. John, Y la- una duda. ¿Y este cálculo no es mejor hacerlo con los gases antes de intubarla? Sí, no, era por el ejercicio, pero él ya lo hizo. Es que el problema es que como la paciente, él ya lo hizo, mire, la paciente tenía una acidosis respiratoria porque pues se desmayó, se quedó sin respirar y no podía mover los músculos, entonces hizo una acidosis respiratoria aguda. Sí, sí, de acuerdo. Que le estaba predominando y le estaba, entre comillas, enmascarando lo que tenía la paciente, que era una alcalosis metabólica. De acuerdo. Ya después de que le corrigen la acidosis respiratoria aguda, intubándola y corrigiéndole el ritmo cardíaco, pues ya aparece el problema, que es una alcalosis metabólica. Posiblemente esta paciente, si esto es crónico, mejor me manejaba el CO2 un poquito más altico, que la fórmula más exacta es el delta del bicarbonato por 0.7 más el CO2. Porque es que esta que hizo usted, magnífica. O mira a ver si da lo mismo, delta del bicarbonato. Sería con estos gases nuevos. Sí, delta del bicarbonato. Por Sería... 0.7. La duda, John, sí se justifica sabiendo de que es que la frecuencia respiratoria no es del paciente. No, depende del ventilador. Él estaba haciendo... No es el CO2 del paciente, ese CO2 es del ventilador. Es el del ventilador, sí, lo que dijimos, sino que por eso es asociada por la ventilación mecánica, pone él, alcalosis respiratoria asociada por la ventilación mecánica. Eso se hace en pacientes que no están intubados para mirar el CO2. Entonces, la fórmula más exacta es el delta del bicarbonato por 0.7 más el CO2. Esa es más exacta, pero bueno. Pero aquí, como usted pone ahí, es asociada a la ventilación mecánica. Eso es porque la paciente la intubaron y le pusieron esa frecuencia respiratoria, un volumen minuto determinado, y generalmente se quiere mantener el CO2 entre 30, 35, máximo 40. Listo, profe. Siga. Entonces, bueno, entonces ya para hacer como el enfoque de ese trastorno que ella tiene base, que es la alcalosis metabólica, pues hay varias causas que me lo pueden dar, pues, o que tenga uno un aumento pues, del consumo pues, de bicarbonato o alteración en la excreción renal, y pues las principales causas que uno debe buscar, sea o pérdida gastrointestinales pues, por vómito, o pues vamos a ver de acuerdo a algo que nos puede ayudar, que es el cloro en orina, profe, para ver si es cloro sensible o si es cloro resistente, y enfocarnos un poco como a la causa pues, que la paciente puede estar presentando de base. No sé, profe, usted me regala. Pero primero los electrolitos en la sangre, hombre. Por eso, sí, me regala los electrolitos en la sangre. Sí, entonces cloro, 84, sodio, 134, potasio, 1,5. Listo. Entonces, pues acá hay que ver algo, ¿cierto? Uno que tiene pues potasio muy bajito,
1,5. Ese fue después de que ya le estaban poniendo 2 bolos de potasio, listo, porque desde que Ese era ingresaron, el inicial. pues ya le estaban poniendo el primer bolo de potasio y ya le iban a poner el segundo. Listo. Entonces, pues lo que hay que mirar es, uno tiene pues cloro pues relativamente tirando hacia el límite inferior y el potasio, que es lo que llama pues como la tensión, que está con una hipocalemia pues grave. Y pues y eso puede explicar como ese trastorno que ella tiene de los movimientos pues y la fuerza disminuida pues y los reflejos ausentes, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, pues podría uno enfocarse, profe, por la edad y por la edad y por los síntomas y por el potasio que tenemos hacia alguna alteración. Ah, profe, ¿cómo está el calcio? Ah, no, pero espere, ahorita lo miramos. Hacia Bueno. alguna alteración, pues, que sea, pues, o un síndrome de Batten o un síndrome de Gitelman. Sí, entonces. Listo. Entonces, pues, profe, usted me puede regalar los iones en orina. Bueno, entonces, ¿usted quiere de una vez los iones en orina? O usted que me quiere regalar, profe, no sé. No, pues porque normalmente uno le pide otras cosas al paciente, pero pues sí tengo los iones en orina, por eso le pregunto que si usted de una vez le pide eso al Bueno, paciente. pues Pero uno también los busca, tengo, pues. pues buscar la causa de la hipocalemia, pues, ¿cierto? Entonces, no, espera, tienes un paciente en este momento, ya le resolviste la parte respiratoria y era realmente por una debilidad muscular generalizada, se desmayó y hizo un problema cardíaco asociado posiblemente a una hipocalemia grave, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos hasta ahí. Es decir, parece que lo cardiorrespiratorio que presentó el paciente fue secundario a un problema, pareciera pues porque están extremadamente bajos, ¿cierto? Pareciera que fue eso, listo. Ahora, tienes hasta el momento 2 problemas metabólicos, tiene una alcalosis metabólica grave y tiene una hipocalemia grave y además una hipocloremia y una hiponatremia. Hasta ahí que lleva. Bueno, pues profe, habría que buscar pues la causa de base que me está generando este trastorno hidroelectrolítico que me está dando pues como el resto de manifestaciones clínicas que tiene la paciente. No sé, profe, si usted pues habría Entonces, primero, en orden de frecuencia, primero, ¿qué usted qué pregunta de bueno, esta paciente? uno, si está utilizando diuréticos, Bueno, muy pues, importante, si está utilizando diuréticos, ¿como cuáles? la furosemida, pues los diuréticos de ASA. Sí, ¿qué Porque, pues, otros? por ejemplo, esta paciente que tiene, ¿cuántos? 18 años. 18 años, 18. pues muchas veces se ha visto que el consumo, pues la gente que quiere bajar de peso utiliza los diuréticos de ASA de manera no Entonces, controlada para eso. Entonces sería pues como te voy a dar los otros iones, te voy a dar los otros iones pues de una vez arriba. Y usted me dice si eso concuerda. Entonces, el magnesio está en 0.8. Sí, señor. El calcio en 10,2. Pues con 2 y la albúmina, profe. Bueno, la albúmina llegó después, pues se la pidieron después, pero bueno, estaba en 4,1. Pero se la doy de una después. Bueno, entonces pues tenemos un trastorno. Entonces, bueno, si usted está tomando mucho diurético de ASA, o sea, como furosemida, ¿qué le da al paciente? Un exceso de diuréticos de ASA. Uno me puede dar la hipocalemia, ¿cierto? Que tiene la No, paciente. espere. Entonces, primero empiece y verá. ¿Cómo está el volumen? Empiece en orden. ¿Cómo está el Pues, volumen del paciente? ¿Bajo o alto o normal? El debería estar volumen. bajo y en ella está alto. No, ¿Cierto? pues, pero acuérdate, está alto fue porque hizo una disfunción cardíaca, hizo edema pulmonar. Pero acuérdate que le dije que ya llegó deshidratada. Listo. Entonces, ¿Sí pues, me entiendes? O sea, estaba alto en el pulmón, pero porque hizo disfunción ventricular. Prácticamente, según la clínica, ella se desmayó, pudo haber hecho una arritmia y salió pues bloqueada y eso puede hacer un edema pulmonar, pero pues, estando deshidratado. Entonces, volumen bajo, listo. sí, Muy bien. bueno, ¿Cómo está en estos pacientes, en esta paciente, el equilibrio ácido-base? El paciente está normal, acidótico o alcalótico. debería estar contrario a lo que, pues, debería estar alcalosis, pues con alcalosis metabólica.
Alcalosis, entonces, diurético de asa, alcalosis. ¿Cómo está el potasio? Disminuido. El potasio en ella debería Pues estar, no hablando de diuréticos de asa, para el diagnóstico diferencial, que usted me está diciendo, puede ser diuréticos de asa. así bajito. Entonces, bajito. Acuérdense que estamos en la paciente, a ver si la paciente pudiera, usted me dijo, puede estar consumiendo diuréticos de asa, listo. Entonces el paciente está deshidratado, con alcalosis, hipocalemia. ¿Cómo está el magnesio? Bajo también, que podría estar, Hipomagnesemia. ¿Cómo está el cloro? también está con tendencia pues baja. Baja. Pues, pero póngalo ahí, diurético de asa, a ver, por favor. Entonces, volumen bajo, alcalosis, hipocalemia, hipomagnesemia, pero ponlo bajo. Hipocalemia, hipomagnesemia, hipocloremia. Listo. Y el sodio. Y el sodio, pues debería estar, pues en estos casos debería estar aumentado por concentración. Normal o altico, listo. Entonces, bueno, a veces no es absoluto, listo. ¿Y el calcio? Y el calcio, pues no, en estos casos debería ser pues un calcio que realmente no tendría, pues podría estar normal incluso en algunos casos. ¿Normal o bajo? O bajo, porque el diurético hace bota calcio. Ahorita decíamos en la otra charla que si usted tiene una hipercalcemia y le pone diuréticos, pues el paciente orina más calcio. ¿Sí? Diurético de asa. Listo. Entonces, le cuadra para algunas cosas, listo. Si fuera, pues, un consumo excesivo de diuréticos de asa, ¿sí o no? Pudiera ser, bueno. Pero no cuadra si está, bueno, no está haciendo la hipercalcemia, pero está pues casi normal. Bueno, listo. Bueno, entonces sí podría cuadrar. Eso. ¿Cómo descarta usted si eso? Bueno, ¿qué otros diuréticos iba a decir? No, pues realmente, pues los diuréticos que me generan pues como el trastorno de ella, pues uno podría pensar el diurético de asa. Lo que es los diuréticos, pues las tiazidas y eso no generan pues como tanta esclerosis metabólica como en este caso, pues. No, seguro que no. Pues, sí, pero pues profe, no esperaría yo como esos trastornos en el ionograma pues que tiene la paciente. Depende del grado de consumo. Bueno, entonces tiazida. Tiazidas. Bueno, entonces de eso. Entonces, volumen bajo es igual a también y presión baja, ¿cierto? Sí, Entonces, volumen bajo, todo lo mismo. Volumen bajo, entonces vamos a ver qué están parecidos. ¿Volumen bajo, sí o no? el volumen bajo, sí. Pues podría, Sí, con presión baja. Uh-huh. Normal o baja. ¿Alcalosis o acidosis? Con hipotensión. Hipotensión generalmente o presiones bajitas, listo. El potasio. Potasio también podría darme, profe, pues podría estar, depende del consumo, pues si está alterado o no, pero podría bajármelo también. No, está bajo, está bajo. Sí, pues podría bajar. Magnesio. Magnesio también. Cloro. El cloro puede estar normal, pero también puede estar pues, bajo. Está bajo. Sin nivel, el transportador tiacídico, sodio, cloro está bajo. Uh-huh. ¿Y el sodio? Y el sodio me lo puede dar, me puede dar una hiponatremia importante. Sí. Entonces, normal abajo. Listo. ¿Y el calcio? El calcio puede estar pues normal o también puede estar disminuido. No, alto, hombre, las tiacidas dan el calcio. Porque antes dan el calcio alto las tiacidas. Eso, normal, alto o alto, listo. Eso, ahí diferenciaría esos dos. Si usted estuviera pensando en estos trastornos, claro que usted está pensando, sí, es más frecuente que la persona tenga un consumo de diuréticos o tiacídicos, ¿cierto? Como una alteración de este tipo, pudiera ser. Listo. ¿Cómo hace usted para diferenciar esto y si sí es lo que dice la paciente? La paciente en este momento, la familia dice que ya no consume nada y ella está intubada. Bueno, entonces, pues uno puede Ella era sana. Pues, si es clorosensible o clororesistente, para ver si ese paciente puedo, pues, adjudicarle todos los trastornos que tiene al consumo, pues, de diurético de asa o, pues, por otras causas, pues, que yo pudiera tratar, pues, de una manera diferente. Entonces, ahí sí necesito, profe, los iones, pues, en orina, sobre todo el cloro. Eso, no, sí, muy bien, muy bien. Yo te hago una pregunta. ¿Alguien que esté vomitando le puede dar eso?
que usted está poniendo ahí. Que- Ponga ahí vómito, ponga ahí vómito. Sí, o sea, el vómito es una de las principales. Vómito, pues como causa, no le ponga como causa de las tiacidas, porque si no, es que esto después lo ven los estudiantes y entonces, usted está poniendo como un diagnóstico diferencial. El paciente está perdiendo electrolitos y volumen por algún lado, ¿sí o no? Sí, Y usted ahorita mencionó el vómito y puede ser más frecuente eso también. Entonces, ¿el vómito qué le daría? el vómito, volumen bajo, A una. Volumen bajo. ¿Acidosis o alcalosis? me daría una alcalosis. ¿Potasio bajito o alto? El potasio está alto. O sea, porque yo estaría perdiendo los hidrogeniones, ¿cierto? De manera pues en el vómito. El jugo gástrico no tiene potasio. Entonces también estaría perdiendo pues el potasio por ahí. Ah, exacto. Y además que la alcalosis espere, analice esto. ¿Y el alcalosis qué le da al potasio? ¿Qué le hace al potasio? Me lo tira hacia adentro. Hacia dentro de la célula. Entonces usted cuando vomita no solo botas potasio por el vómito, Sí, sino no, que el potasio se entra a la célula por la alcalosis. Eso. Ahora, el vómito, ¿por qué produce alcalosis? Porque usted vomita ¿qué? hidrogeniones. Pues, Hidrogeniones. Y, sí, entonces vomita ácido, hidrogeniones. ¿Qué más vomita? aparte de eso, pues vomito toda la parte de enzimática que tengo. Ácido pues, clorhídrico. ajá. ¿Qué vomita? El ácido clorhídrico, la parte enzimática. ¿Qué tiene el ácido gástrica. clorhídrico? Ácido clorhídrico. ¿Qué tiene el ácido clorhídrico? Botando el cloro, pues. Entonces el cloro está bajito. Entonces usted bota el cloro. Entonces mira que usted bota ácido y bota cloro. Al botar cloro produce alcalosis porque la hipocloremia da alcalosis. Además, cuando usted se deshidrata el riñón, ¿qué hace? El riñón, pues lo que hace es tratar, pues activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona para Sí. tratar, pues como de suplir todas las. ¿Y retiene qué retiene? Entonces, pues uno, pues el sodio, ¿cierto? Sodio. ¿Y qué más retiene? Y aparte, pues el volumen que estoy perdiendo, tratar como de reponerlo por ahí y tratar de reponer pues también el cloro. Bicarbonato, hombre, no, Perdón, el retiene bicarbonato. sodio y bicarbonato. Entonces, cuando usted vomita y produce deshidratación, los riñones retienen sodio y bicarbonato para intentar restablecer el volumen. Entonces, eso le empeora la alcalosis y le empeora la hipocalemia. ¿Estamos claros? Sí, señor. Eso. Cuando usted vomita, ¿se le baja el magnesio? Pues por el vómito no, ¿cierto? Pues uno Usualmente no se baja mucho el magnesio. Usualmente no se baja mucho el magnesio. Tendría que estar uno también en inanición, que a veces es frecuente, ¿cierto? Que no esté comiendo, pero generalmente no baja, pues, o al menos no tan severamente como este paciente, ¿cierto? Sí. Eso, y el calcio generalmente no se altera mayor cosa. Bueno, entonces el vómito pues pudiera tener alguna de estas cosas, pero no nos cuadra el magnesio tan bajito y no nos cuadra ¿qué más nos cuadra? El magnesio. Magnesio. Y bueno, sí, lo otro, pues el calcio realmente está normal ahí, pudiera ser, bueno, Sí, pudiera decir que no. Pero no, pues como ese magnesio tan bajito. Entonces, cuando usted tiene la duda, ¿cierto? Ahora sí, que esa hipocloremia con alcalosis pudiera estar asociada o no a una pérdida de cloro renal o extrarrenal, usted puede hacer la prueba de salino, pero para eso primero tiene que reponer el potasio, porque primero se le va a morir el paciente por eso, reponer el magnesio y ahí sí hacer esa prueba. No la puedes hacer sin reponer, listo. Sí, señor. No, Listo. o sea, que eso le quede claro. Listo. Entonces reponer potasio y magnesio porque eso va a matar al paciente. De hecho, casi la mató. O sea, los pacientes se mueren a veces de muerte súbita, ¿cierto? Ahora, listo. Entonces, muy bien. Usted, entonces, vómito primero y también está el interrogatorio, ¿cierto? El interrogatorio. Sin embargo, hay pacientes que se inducen el vómito y lo niegan, ¿cierto? Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que se induce el vómito y vomita mucho en el día, con miras a perder peso también, tienen un trastorno en la conducta alimentaria y no lo reconocen, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo el sexo femenino, adolescente o muy joven, es más predispuesto a esta conducta, de los trastornos de la conducta alimentaria, sea la anorexia nerviosa o la bulimia. Bueno, muy bien. La familia decía que no, que ella no vomitó y que ella era sana. Listo. Bueno, ahora en orina, los electrolitos, pues se los voy a dar, pues, porque es importante
tenerlos en cuenta. Tener en cuenta pues aquí que también ya le habían puesto potasio y magnesio por la vena, entonces eso nos pudiera alterar un poco, pero no importa. Los interpretamos. Entonces, cloro, 86 milimol por litro. Potasio, 52 milimol por litro. Esto fue muestra ocasional. Sodio, 72 milimol por litro. Eso fue los iones en una muestra ocasional de orina. Ya, repito, ya le habían puesto potasio y magnesio. Listo, profe. Entonces, pues lo que hablamos, pues los electrolitos es para mirar a ver si yo estoy pues realizando la pérdida pues por excreción renal o no, ¿cierto? Entonces, el cloro nos ayuda, uno, para ver las causas de pues, si es cloro sensible o si es cloro resistente. Entonces, uno mira el cloro urinario y en este caso, pues que es más de 40, uno hablaría que es un cloro resistente. Y pues una de las causas que uno debería pensar en esos pacientes que son clororesistentes debería ser... Espera, yo les aclaro una cosa, no es resistente porque usted no le ha dado una carga de cloro, usted dice que es resistente cuando ya le ha dado la carga de cloro. Pero lo que sí puedo decir es que el cloro está muy alto para saber que es una paciente que tiene hipocloremia, porque si usted tiene hipocloremia deberías tener el cloro bajito en orina. Entonces usted de entrada puede decir, el cloro está más de 40 a pesar de hipocloremia, yo sospecho que está perdiendo el cloro por vía renal. Pero para que usted diga si es resistente o no, le tiene que haber dado la carga de cloro. Sí, pues le puede dar la carga con la solución con cloruro de sodio. Y ya mira, profe, pues, si es más de 40 o si es menos de 25 para decir si es sensible. Muy bien, ¿y el potasio? ¿Cómo interpreta el potasio? El potasio en este momento pues está aumentado, profe, las pérdidas urinarias. Está aumentado porque a pesar de que ya le han puesto potasio, pues, pero uno espera que si uno tiene hipocalemia, el potasio urinario esté bajito, menor de 20, ¿cierto? Sí, señor. Y el sodio también. Y bueno, en el sodio sí es muy variable, de acuerdo también si le habían dado o no la solución salina, entonces ese sí es más variable, pero al menos el cloro y el potasio, usted debería tenerlos bajos en orina sabiendo que estaban bajos en sangre, ¿listo? ¿Cómo se hace esa carga o esa prueba con cloro? Hay que tener en cuenta que esta paciente pues ya le restablecieron su problema pulmonar, el cardíaco también, porque le tienen marcapasos, están reponiendo el potasio y el magnesio, y ya se lo repusieron, y ahora usted le va a hacer la carga de cloro. ¿Cómo se hace eso? Profe, entonces, bueno, entonces uno da pues el reto con los líquidos endovenosos del cloruro de sodio, pues uno podría hacer pues, 250 cc y mira a los 20, pues sí, de 20 minutos a ver cómo es la pérdida de los iones en orina. Se le da una carga de cloro de más o menos 20 cc por kilo, o sea, de solución salina, y eso, mira usted si le corrige los iones en la orina, y si le corrige los iones en la sangre, sobre todo el cloro. Sí. Si no se los corrige, pues usted dice que es cloro resistente, y si se los corrige y el cloro en la orina pues baja, pues es cloro sensible. Listo. Entonces, pues acá... Eso no lo hicieron, pues de una vez esas, pero eso no lo hicieron. Les dio susto hacerlo porque como la paciente había presentado un edema pulmonar, pues por disfunción cardíaca no lo hicieron. Pero bueno, sí, fue muy difícil reponerle el potasio y el magnesio. Muchos bolos para poder llegar al menos un potasio de 3 y un magnesio siquiera de 1,5, tuvieron que ponerle muchos bolos. ¿Sí? Eso. Y el cloro siempre se comportaba como con tendencia a la baja. ¿Cómo diferencia usted eso? Entonces esto es secundario en conclusión hasta ahora. ¿Al vómito, a diuréticos o a una tubulopatía? Entonces, en estos... ¿Y qué otro diagnóstico diferencial debes correlacionar siempre en nuestros pacientes? Siempre, siempre. De que tenga algún trastorno, pues, en los mineralocorticoides, pues, que de pronto tenga un hiperaldosteronismo. No, pero esos están hipertensos. Ah, bueno, sí, en este caso, pues, uno, pues, lo de los diuréticos, los trastornos tubulares, que les di ahora, profe, síndrome de Baker, pues, o el síndrome de Gitelman. Muy bien, que eso es lo que vas a ver de eso. Pero siempre hay dos diagnósticos diferenciales. Entonces, uno es el hipertiroidismo. Ah, sí. Siempre hay que tener una TSH. Y el otro es una hipocalemia periódica familiar. Pero estos dos últimos tuvieran los electrolitos en la orina bajitos.
Pero a veces no, a veces por, como le digo, como al paciente le están reponiendo, entonces siempre se recomienda medirle a estos pacientes, porque un hipertiroidismo, sobre todo cuando hay un hipertiroidismo bien grave, puede dar hipocalemias así severas y darnos como una pseudoparálisis. Y la hipocalemia periódica familiar, cuando la persona hace ejercicio, también. Sin embargo, estos usualmente no cursan con hipomagnesemia ni alcalosis metabólicas tan graves. Usualmente no. Porque aunque la hipocalemia da alcalosis metabólica, usted sabe que la hipocalemia por sí sola da alcalosis metabólica, pero usualmente no es tan marcada por solo efecto de la hipocalemia. Eso. Y la hipocalemia pues también favorece hipomagnesemia y la hipomagnesemia y hipocalemia, pero generalmente no tan grave la hipomagnesemia en el hipertiroidismo. Pero bueno, se recomienda siempre tener esa prueba y hacer un abordaje en la historia familiar, que generalmente este trastorno es de herencia dominante. Bueno, entonces parecemos que tenemos al menos un problema de pérdida de iones en la orina y un trastorno ácido-base por pérdida de ácido en la orina, es decir, que tenemos una alcalosis metabólica asociada a eso. Entonces usted está entre los diuréticos, ¿cuál es? Si tiacídico o de asa, o si es una tubulopatía, que generalmente usted está diciendo que si es Gitelman o Bartter. Sí, señor. Pues ahí... Entonces, ¿cuál de las dos tiene? ¿Una tubulopatía? ¿Tiene más? ¿Se le parece más a la furosemida o a los tiacídicos? A la final. No, a la furosemida. Mire el calcio. Está calcio normal, ¿cierto? Que acá pues realmente el calcio no está, pues el calcio está tirando al alta. En cambio, en el de los diuréticos de asa es normal abajo, pues tirando a la baja. Bueno, entonces sí podría uno hablar más de... Y mire el sodio, mire el sodio. En el sodio levemente pues, disminuido, una hiponatremia leve. A pesar de que estaba deshidratada, imagínate. Tiene la hipomanía. Claro, deshidratada tenía el sodio bajo, imagínate, uno deshidratado y con el sodio bajo. Sí, debería estar al revés. Tiene la hipocalemia, la hipomagnesemia, la hipocloremia y pues sí, la tendencia pues del calcio a estar aumentado. Entonces sí podría ser así. Entonces pudiera ser que esta paciente estaba consumiendo tiazidas a altas cantidades o que tuviera un Gitelman. ¿Cómo va a ser para diferenciarlo? Entonces, pues para diferenciarlo me puedo ayudar del calcio en orina. No, pues los dos lo van a tener, pues son hipocalciúricos, es que es la misma cosa, simplemente que una es la inhibición funcional del receptor y la otra es que está mutado, pero es el problema es el mismo. Pues es la misma... Eso te sirve para diferenciar el Bartter del Gitelman. Lo que él está diciendo es que si mide el calcio en orina 24 horas, los pacientes que tienen Bartter tienen el calcio aumentado en orina y los pacientes que tienen Gitelman lo tienen bajo en orina. O sea, los Bartter son hipercalciúricos y los Gitelman son hipocalciúricos. Y eso similar a los que están consumiendo diuréticos de asa y diuréticos tiacídicos. Entonces, consumir diuréticos de asa se parece a tener un síndrome de Bartter y consumir diuréticos tiacídicos se parece a tener un Gitelman. Listo, pero entonces, pues así es que pues eso es para diferenciar entonces el calcio en orina, lo del Bartter y el Gitelman, pero no sé, profe, me imagino que pues si va corrigiendo. Eso. Pues si le corrige, el otro es reversible, el uno es reversible y el otro es irreversible. Sí, pues sería como la única manera pues que yo vería para ver si es una tiacida o si es el trastorno pues, de la tubulopatía. Muy bien, es reversible, o sea, obviamente si alguien está consumiendo los diuréticos y ellos lo niegan, ojo que hospitalizados pueden seguirlos consumiendo al escondido, pero ya está intubado, no hay problema. Entonces, el uno es reversible, el que lo está consumiendo, en cambio el que tiene el problema genético es irreversible. Profe, pregunta, ¿al cuánto tiempo uno esperaría que corrija? Pues, ¿cuántas vidas media? La vida media, entonces, ¿cuánto es la vida media de la furosemida? Pues en este si caso, pues, pero uno tiene que más o menos 3 vidas medias. O sea, 5 vidas medias, pero la vida media de la furosemida es 4 horas, o 5, sí. Entonces, pues, pero la furosemida... máximo un día y en los tiacídicos un poco más. Listo. Depende del tiacídico. Listo, profe. Pero cada vez, en efecto, mira, a medida que usted va pasando el tiempo, el efecto cada vez es menor. Listo. Obviamente, entonces, no, esta paciente de hecho, pues, nunca corrigió, o sea, requería seguir con infusiones de potasio, de magnesio, seguía algo alcalótica y así
pues se quedó varios días. Entonces sí habría que pensar en una pues tubulopatía. Tipo Gitelman, sí. Gitelman, sí, señor. A esta paciente después se le dio alta al hospital para que le hicieran la prueba genética, pero se nos perdió. Ella realmente solo estuvo un día en cuidado intensivo, salió muy rápido, la pudieron liberar rápidamente apenas le corrigieron el potasio y el magnesio. Del corazón, pues realmente eso fue muy transitorio por la hipocalemia tan severa que presentó. Y de esa parte se recuperó muy rápido. La TSH fue normal, no tenía historia familiar de hipocalemia. Y realmente, pues estas pruebas de orina que le estoy diciendo fueron como a los 2 o 3 días, no fueron inmediatamente, pero pues miren ustedes pues que estaban elevadas para tener el trastorno electrolítico que tenía la paciente. Entonces, clínicamente era una tubulopatía tipo Gitelman. La paciente realmente se despertó y ella no tomaba ningún laxante, ni tomaba ningún medicamento. Y realmente sí era una persona que nunca hacía ejercicio porque se cansaba mucho. Toda la vida la habían catalogado, de hecho ella no hacía la educación física en la escuela ni en el colegio porque era una persona como asténica todo el tiempo, pero el resto era muy normal. Se mandó el estudio a toda la familia de ella, pero la paciente se nos perdió, no volvió. De más que la siguen en alguna otra parte. Bueno, ¿alguna pregunta? En conclusión, un síndrome de Gitelman clínico, no lo pudimos confirmar porque no volvió la paciente, pero era lo más seguro. Muy interesante. Y esto es importante porque estos pacientes que mueren, cuando se mueren de muerte súbita, por hipocalemias graves, más hipomagnesiemias. O sea, una de las causas de muerte de estos pacientes es muerte súbita, sobre todo cuando hacen un esfuerzo intenso, porque cuando usted hace un esfuerzo y el músculo se activa, el músculo necesita grandes cantidades, sobre todo de potasio, para poder funcionar bien, y estos pacientes mantienen las reservas de potasio muy bajas, y en sangre tienen el potasio muy bajo, entonces usted empieza a hacer ejercicio, los músculos se consumen todo ese potasio. Digamos que esos pacientes mantienen en promedio, los que no están tratados en las series, el potasio en general está entre 2, 2,5. Eso es como su basal. Hacen ejercicio por cualquier razón extenuante que no están acostumbrados a hacer, entonces ese potasio se entra a las células y les puede producir una muerte súbita por eso. Lo mismo cuando les dan soluciones azucaradas, cuando tienen consumo rico de carbohidratos. Eso libera insulina y la insulina le mete potasio a la célula, entonces también puede ocurrir eso, en dietas ricas en carbohidratos. O cuando van a cirugías y les ponen líquidos destrozados, y sobre todo una cirugía que también eso es un estrés quirúrgico. Todos estos pacientes, ojo, que se pueden morir de muerte súbita.